Que el Señor te bendiga y a todos los que escuchan estas palabras. Quiero continuar con la serie de pensamientos sobre la importancia de la oración. Y hoy quiero remitirme al libro de Daniel, el libro en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Daniel, en el capítulo 6. En el capítulo 6 podemos observar aquella historia de la tentación, de aquella prueba que enfrentó Daniel, que lo llevó luego, posteriormente, a enfrentarse literalmente al foso de los leones. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Daniel no padeció consecuencia de sus pecados, como resultado de sus malas elecciones, todo lo contrario. Inclusive sus detractores dijeron: tiene tal testimonio que solamente pudiéramos tomar ventaja, aprovecharnos acerca de su relación con Dios. Cuando eso sucede, querido hermano, amigo, amiga, no te avergüences. La palabra de Dios dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, dice Cristo, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La palabra de Dios nos enseña que si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Y ahí en el libro de Daniel, capítulo 6, se confabularon para que el rey Darío, un rey en el imperio medo-persa, pudiera promulgar un edicto que prohibiera orar, que eliminara del devenir y de la cotidianidad de todas las personas, de la vida, el orar, la oración. Si eso sucediera, ¿nuestra vida sería idéntica como la vivimos? Es una buena pregunta. La palabra de Dios nos enseña que cuando Daniel leyó ese edicto, esa promulgación que lo sacaron, diríamos, en Gaceta Oficial, firmada pues por el rey, ese edicto y esa prohibición, dice en el versículo 10, y ahora voy a leerlo, Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, es decir, de su habitación, de su cuarto, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Las últimas 5 palabras de ese versículo encierran o resumen, sintetizan lo que era la vida de Daniel. Una vida donde Dios no era algo casual, donde Dios no era una visita dominical, no era un texto enviado por teléfono o un mensaje por una red social. Era lo más importante de su vida. Es aquello que los predicadores llaman una vida cristocéntrica o bibliocéntrica, basados en Cristo alrededor de la palabra de Dios. Y la oración no puede sino tener esa misma consistencia. Es decir, decía un pensamiento: si solo oras cuando estás en problemas, ya estás en un problema. Voy a repetir nuevamente el pensamiento: si solo oras cuando estás en problemas, ya estás en un problema. ¿Cuándo oras, querido hermano? ¿Cuándo oras, querida hermana? ¿Cuando tus hijos están en problemas? ¿Cuando estás enfrentando una crisis, una enfermedad? ¿O oras en todo momento? Dice la palabra de Dios que Daniel
oró en todo momento a su Señor. Dice que lo hacía 3 veces al día. Qué hermoso que pudiéramos pensar que para Daniel, así como es para muchos de nosotros, el deseo de ingerir alimentos 3 veces al día. A veces algunos pueden hacerlo solamente 2 y 1, depende de, por supuesto, de la posibilidad, pero el deseo quizás siempre es comer 3 veces al día. Que para Daniel tenía de igual importancia y relevancia el orar, el venir delante de Dios y hacerlo de la misma manera. ¿Hay en ti y en mí un deseo, una necesidad de orar? Pasan las horas, los minutos del día, de la mañana, del mediodía, de la tarde, y extrañas ir a un lugar secreto, a un lugar a solas y clamar a Dios, juntar tus manos, quizás arrodillado, sentado, quizás de pie, y hablar a solas, como dice la Biblia. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar, que los vean orando. Dice, mas tú cuando ores, dice el libro de Mateo capítulo 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O que podamos ser como Daniel, que cuando se haga una examinación, una bitácora, cuando se haga un escrutinio de lo que es nuestra vida, del horario que tuvimos cada día, se pueda decir, este es un hombre de oración, esta es una mujer de oración, es una madre que ora, es un padre que ora, es un esposo que está orando. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que la oración está estrechamente relacionada con tu paz. Y eso lo veremos en el próximo pensamiento. Que Dios te bendiga.